Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio donde desmenuzamos cada detalle de nuestras producciones favoritas. Hoy, tengo algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza, algo que creo que muchas de nosotras, al igual que yo, nos perdimos o pasamos por alto en medio de toda la intensidad. Vamos a hablar de Demet Özdemir, de su personaje y de un momento crucial en la historia que involucra a Yaman. Si han leído bien, Demet Özdemir se perdió este detalle. Y créanme, este detalle es clave para entender muchas cosas. Así que si quieren saber de qué estoy hablando, quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno, ya saben lo que tienen que hacer. Si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras teorías y análisis. Ahora sí, vamos a la acción. Hemos visto a Demet Özdemir deslumbrar en innumerables escenas, a menudo en medio de tormentas emocionales, de dilemas amorosos, de luchas por la justicia y por la supervivencia. Y su personaje, en cada una de sus interpretaciones, nos ha conquistado con su fuerza, su vulnerabilidad y su capacidad para transmitir emociones que nos llegan al alma. Pero hoy, quiero enfocarme en un detalle específico, un momento que, visto en retrospectiva, revela una capa más profunda en la narrativa y sobre todo, en la percepción de la realidad por parte de los personajes. Me refiero a ese instante, quizás fugaz para algunos, en el que Yaman, el querido Yaman, dijo la verdad. Y mi punto hoy es que Demet Özdemir, o mejor dicho, el personaje que ella interpreta en ese momento, se perdió la magnitud de esa verdad, o quizás, la verdad en sí misma. Pensemos conmigo. En muchas historias, los personajes femeninos a menudo son retratados como intuitivos, como perceptivos, casi como si tuvieran un sexto sentido para las intenciones de los hombres que las rodean, especialmente aquellos que las aman o que las amenazan. Y sí, en general, esto se cumple. Sin embargo, hay momentos en que la propia narrativa, o quizás la compleja red de engaños y verdades a medias que los rodea, les impide ver lo obvio, les nubla el juicio. Y este es uno de esos casos. Yaman, en su lucha por proteger a su amada, o por desenmascarar a sus enemigos, a menudo se ve obligado a recurrir a subterfugios, a mentiras piadosas, a estrategias que paradójicamente, lo alejan de la persona que más quiere proteger. Pero, ¿y cuando la estrategia es precisamente decir la verdad? ¿Y cuando esa verdad, dicha de forma directa, es lo que ella no logra procesar? Vamos a ponerlo en contexto. Imaginen una escena particular donde Yaman, tras una larga noche de intrigas, de planes maquinados hasta el amanecer, se sienta frente a ella. El aire está cargado de tensión. Ella lo mira con esos ojos que reflejan confusión, quizás algo de miedo, y una profunda necesidad de respuestas. Él, con la mirada fija, con la voz firme pero cargada de una emoción contenida, le suelta una verdad que podría cambiarlo todo. Una verdad que él ha guardado quizás, no por malicia, sino por la dificultad de que ella la acepte, por el temor a la reacción, a las consecuencias. Y ahí está el detalle, mis queridas amigas y amigos, ella, en ese instante no la capta. O mejor dicho, la capta pero la desestima. La minimiza. La considera una excusa, una táctica más, en lugar de la revelación que realmente es. ¿Por qué ocurre esto? Podríamos decir que es una cuestión de percepción. Cuando uno está inmerso en un torbellino de sospechas, cuando las decepciones pasadas han dejado cicatrices profundas, es difícil discernir la autenticidad. El personaje de Demet Özdemir probablemente estaba esperando la típica mentira, la explicación evasiva, el rodeo para justificar algo que ella ya sospechaba. Y cuando le llega la verdad cruda, directa, sin filtros, su mente se revela. Su mente, entrenada en la desconfianza, no puede procesar que esa sea la respuesta. Es como si su cerebro estuviera preconfigurado para la falsedad, y la verdad, en ese contexto, se siente irreal. Inaceptable. Pensemos en las implicaciones. Si ella hubiera captado la magnitud de esa verdad en ese preciso momento, ¿cómo habría cambiado el curso de los acontecimientos? ¿Cuánto dolor se habría evitado? ¿Cuántos malentendidos se habrían disipado? Es fascinante analizar cómo un solo detalle, una sola verdad no asimilada, puede tener repercusiones tan grandes. No se trata de culpar a su personaje para nada. Se trata de entender la complejidad de las relaciones humanas, la forma en que nuestras propias experiencias y miedos pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad, incluso cuando la verdad está justo delante de nuestros ojos. Y aquí es donde entra la maestría de la actuación de Demet Özdemir.
Ella, como actriz, probablemente entendió la complejidad de esa escena. Entendió la lucha interna de su personaje, la incredulidad ante una verdad que desafiaba sus expectativas. Lograr o transmitir esa confusión, esa resistencia, esa incapacidad de asimilar algo que, de alguna manera, era lo que ella más necesitaba escuchar, pero lo que menos creía posible. Es esa sutileza en su actuación, esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad, lo que nos hace empatizar con ella, incluso cuando comete un error de percepción que tiene consecuencias. Este detalle, este momento en el que Yaman dijo la verdad y ella, en cierto modo, se la perdió, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones similares? ¿Cuántas veces la verdad ha estado frente a nosotros, pero nuestra propia resistencia, nuestros prejuicios, nuestros miedos, nos han impedido verla? Es una pregunta que resuena, ¿verdad? Es esa parte de la historia que a veces, las series nos presentan no solo para entretenernos, sino para que nos miremos un poco al espejo. Y analizando más a fondo, ¿qué nos dice esto sobre Yaman? Nos dice que a pesar de sus estrategias, a pesar de sus métodos a veces cuestionables, su objetivo final era la honestidad con ella. Y que en un momento dado, cuando creyó que era el momento y la forma correcta, optó por la verdad, esperando, quizás, que esa verdad fuera un puente hacia la comprensión, en lugar de un obstáculo más. El hecho de que ella no lo captara no invalida su acto de honestidad, sino que pone de manifiesto la dificultad de la comunicación, incluso entre dos personas que se aman profundamente. Este tipo de detalles son los que elevan una serie de ser simplemente una historia de amor o de intriga, a una exploración de la condición humana. Nos muestra que la verdad no siempre es fácil de aceptar, y que a veces, la mayor barrera para la verdad no es quien la dice sino quien la recibe. Y Demet Özdemir, con su interpretación, nos ha pintado ese cuadro de forma brillante. Nos ha mostrado a una mujer fuerte pero también vulnerable, atrapada en sus propias redes de desconfianza, luchando por discernir la verdad en un mundo lleno de sombras. Para mí, este es uno de esos momentos de ajá, de esos descubrimientos que te hacen volver a ver escenas con otros ojos. Te das cuenta de que hay capas y capas de significado, y que a veces los personajes, a pesar de su inteligencia o de su intuición, también pueden tropezar con la verdad. Y esa humanidad, esa imperfección, es lo que los hace tan reales, tan cercanos a nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que la comunicación es un arte complejo y que la verdad, aunque poderosa, necesita ser recibida de una manera que pueda ser asimilada. Aprendemos que los miedos y las experiencias pasadas pueden crear filtros invisibles que nos impiden ver lo que está justo delante de nosotros. Y aprendemos sobre todo a apreciar la complejidad de los personajes que tanto amamos en nuestras series, a entender sus luchas internas y a celebrar esos momentos de vulnerabilidad que los hacen tan humanos. Este análisis profundo nos lleva a considerar la naturaleza cíclica de la desconfianza en las relaciones. Cuando un personaje ha sido traicionado repetidamente, su radar de alerta se vuelve hipersensible. Cada palabra, cada gesto, se examina bajo un microscopio de duda. En el caso del personaje de Demet Özdemir, las cicatrices de relaciones pasadas, las manipulaciones sufridas y la constante sensación de estar en peligro, la han llevado a desarrollar un mecanismo de defensa muy arraigado. Este mecanismo, si bien es comprensible desde el punto de vista de la autoprotección, se convierte en un velo que oscurece su capacidad para percibir la sinceridad, especialmente cuando ésta se presenta de una manera inesperada o incómoda. Y es aquí donde Yaman entra en juego con una complejidad fascinante. A menudo su figura se dibuja como la del hombre misterioso, con secretos guardados a buen recaudo, impulsado por un pasado turbulento y un deseo irrefrenable de proteger a la mujer que ama. Sin embargo, este momento específico rompe con esa imagen unidimensional. Nos revela un Yaman que, consciente de las barreras emocionales de ella, elige la vulnerabilidad de la verdad como su arma más poderosa. No busca excusas ni rodeos, sino que presenta la realidad tal cual es, confiando, quizás de forma ingenua, en que la honestidad pura sea suficiente para derribar los muros que ella ha construido. El hecho de que esta verdad no sea recibida como tal es un golpe de realidad para ambos. Para Yaman, es la dolorosa comprensión de que, a pesar de sus esfuerzos por ser transparente, las heridas del pasado de ella son tan profundas que incluso la verdad puede ser interpretada como una forma más de engaño. Para el personaje de Demet Özdemir, es una tragedia silenciosa. Ella, aferrada a la creencia de que todos, incluido Yaman, tienen segundas intenciones, es incapaz de registrar la honestidad descarnada que se le presenta.
Su mente, en un intento de autoconstrucción, descarta la verdad como una elaborada estratagema, una forma más sofisticada de manipulación. Podríamos incluso teorizar que este evento específico, esta verdad no asimilada, se convierte en uno de los catalizadores silenciosos de futuros conflictos y malentendidos. Si ella hubiera procesado esa verdad en el momento adecuado, si hubiera abierto su corazón a la posibilidad de la sinceridad incondicional de Yaman, quizás muchas de las decisiones tomadas posteriormente habrían sido diferentes. La cadena de eventos que se desata, las sospechas que se intensifican, las acciones impulsadas por la duda, todo podría haber sido evitado o, al menos, mitigado. Este detalle aparentemente menor, se erige como un punto de inflexión oculto en la trama. La brillantez de la actuación de Demet Özdemir radica precisamente en su capacidad para transmitir esta lucha interna sin necesidad de diálogos explícitos. A través de una mirada esquiva, de un temblor casi imperceptible en su voz, de una negación gestual que lucha contra la evidencia visual, ella nos muestra la batalla que se libra dentro de su personaje. Vemos cómo sus ojos buscan la trampa, cómo su mente se apresura a construir una narrativa alternativa, cómo su corazón se cierra ante la posibilidad de la vulnerabilidad que la verdad podría implicar. Es una actuación que exige empatía, que nos invita a ponernos en su piel y a comprender, aunque sea dolorosamente, la complejidad de sus reacciones. Este tipo de momentos nos recuerdan que las historias de televisión, cuando están bien contadas, son espejos de la vida misma. Nos muestran que la verdad, a pesar de ser un ideal al que aspiramos, no siempre es fácil de digerir, especialmente cuando choca con nuestras propias percepciones distorsionadas. Y en este sentido, Yaman y el personaje de Demet Özdemir se convierten en arquetipos de las complejidades de la comunicación humana. Son dos almas que buscan la conexión, pero que se ven constantemente obstaculizadas por las sombras del pasado, por los miedos internos y por la dificultad inherente a abrirse completamente al otro. Además, este análisis nos obliga a cuestionar nuestra propia tendencia a juzgar a los personajes. A menudo caemos en la trampa de etiquetar a un personaje como tonto o ingenuo, cuando no reacciona como esperaríamos. Sin embargo, en este caso, la reacción del personaje de Demet Özdemir no es una falta de inteligencia, sino una respuesta profundamente humana a experiencias traumáticas. Es la manifestación de un instinto de supervivencia que, paradójicamente, la aleja de la verdad que podría liberarla. Para concluir, este detalle que hemos desgranado hoy no es solo una anécdota dentro de la serie, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza de la verdad, la percepción y la comunicación en las relaciones humanas. Nos demuestra que a veces, incluso cuando la verdad está al descubierto, la incapacidad de procesarla puede tener consecuencias tan profundas como la propia mentira. Y es en esta sutileza, en esta exploración de las profundidades de la psique humana, donde reside la verdadera magia de las producciones que tanto amamos. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que la comunicación es un arte complejo y que la verdad, aunque poderosa, necesita ser recibida de una manera que pueda ser asimilada. Aprendemos que los miedos y las experiencias pasadas pueden crear filtros invisibles que nos impiden ver lo que está justo delante de nosotros. Y aprendemos sobre todo a apreciar la complejidad de los personajes que tanto amamos en nuestras series, a entender sus luchas internas y a celebrar esos momentos de vulnerabilidad que los hacen tan humanos. Mis queridos, este es el detalle que quería compartir con ustedes hoy. Ese momento crucial donde Yaman dijo la verdad, y donde, de una forma u otra, Demet Özdemir, a través de su personaje, se perdió la magnitud de ese momento. Un detalle que espero les haya parecido tan fascinante como a mí. Nos recuerda que incluso en las historias más intensas, los pequeños matices son los que realmente nos conectan con los personajes y con las lecciones que nos intentan transmitir. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones, sus propias teorías sobre este momento. ¿Ustedes también se dieron cuenta de este detalle? ¿Creen que el personaje de Demet Özdemir debió haber reaccionado de otra manera? Déjenmelo todo en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no duden en darle un buen me gusta, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que sigamos desmenuzando juntos el fascinante mundo de las series. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.